todos, mi nombre es Cristian Retamal, soy el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Hoy estamos con Mario Garcés, historiador, escritor, investigador, que ha desarrollado una larga trayectoria de investigación sobre la Unidad Popular y el periodo post-golpe de Estado. Hoy lo va a entrevistar Javiera Velázquez, estudiante del doctorado de nuestra universidad, y les pedimos a todos que vean, disfruten esta entrevista y después también, obviamente, la compartan. Parte de esta entrevista va a estar también en nuestro boletín, al cual se lo haremos llegar a todos ustedes. Muchas gracias, Mario, por estar hoy con nosotros, y dejo a Javiera para comenzar la entrevista. Muchas gracias entonces a Cristian por esa presentación inicial. Saludar también nuevamente a todas, a todos quienes vean luego esta entrevista. Y bueno, decir que nos encontramos aquí con el profesor doctor Mario Garcés, quien es doctor en Historia y académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, director de la ONG Educación y Comunicaciones, ¿no?, más conocida como ECO, y miembro del comité editorial del OM, y también ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Y bueno, sus líneas de investigación están centradas en el movimiento popular chileno, y algunos de sus libros más reconocidos son Crisis Social y Motines Populares en el 1900, tomando su sitio, el Movimiento Pobladores de Santiago en 1957 y 1970, y también Para una historia de los derechos humanos, historia institucional de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, 1975-1991, que es escrito en coautoría con la también historiadora Nancy Nichols. Y bueno, una de sus obras más recientes también, del profesor Garcés, se titula La Unidad Popular y la Revolución en Chile. Fue publicada por LOM hace unos años ya durante la pandemia, en 2020, y en donde aborda la originalidad de esta experiencia popular de estos años, y también que está ya pronta a ver el segundo tomo de este trabajo, ¿no? Este es como el resumen muy breve de presentación del profesor Garcés, aquí en el nombre de la Cátedra de Derechos Humanos del Departamento de Historia. Nuevamente agradecer mucho su disposición, su colaboración, su tiempo, para compartir esta pequeña historia de entrevista con nosotros y con quienes luego vean este registro. Entonces, para comenzar, y también mirándolo desde el contexto en que hoy nos encontramos, a puertas ya de la 50ª conmemoración del golpe de Estado, podríamos partir justamente por reflexionar un poco sobre qué representaría para usted, tanto como historiador, como investigador y también como protagonista del momento, ¿no?, esta experiencia histórica de la Unidad Popular en Chile. ¿Cuáles son las razones que podría pesquisar de los motivos de esa persistencia transgeneracional que reside en la Unidad Popular hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. Yo quisiera marcar el hecho de que un poco he trabajado en estos temas como historiador, pero al mismo tiempo los viví, es decir, he sido protagonista o testigo de muchos de los temas que narro, sobre todo cuando es historia más reciente. Bueno, la Unidad Popular a mí me parece que es una experiencia única en la historia de Chile, y tal vez de la mayor trascendencia, porque de alguna manera yo creo que concentra, resume largos aprendizajes de lucha popular y de protagonismo popular, que en una experiencia inédita, digamos, de acción social y acción estatal, busca producir un cambio en la sociedad, un cambio significativo. Yo creo que no hay una época más democrática en la historia de Chile que la de la Unidad Popular. Y lo digo en el sentido de la participación, de la expresión, del derecho a la expresión, etcétera, de todos los sectores, incluida la derecha. Y tal vez incluso hay que pensar que la derecha abusó de las libertades, digamos, que siempre garantizó la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende. Digamos, abusó y usó negativamente el acceso a los medios justamente como parte de sus luchas contra la Unidad Popular. Lo que hoy día serían fake news ya estaban ahí en desarrollo, digamos, en esa época.
Entonces, en este sentido, claro, la Unidad Popular expresa el mayor protagonismo popular histórico alcanzado en Chile y al mismo tiempo la mayor resistencia al cambio de los sectores más conservadores y más tradicionales de la sociedad chilena. O sea, por lo tanto, la Unidad Popular expresa un momento de tensión radical, diríamos, a propósito del cambio. Y en un contexto en que el proyecto de cambio de la Unión Popular vive tensiones porque es un proyecto relativamente moderado y quiere recorrer este inédito camino, como decía Allende, de producir los cambios, libertad y democracia. Yo creo que incluso en los grupos más radicales durante el UP, donde en alguna etapa se pedía cerrar el Parlamento, nunca se pensó en limitar la democracia ni en limitar la libertad. O sea, cuando Allende decía que quería hacer los cambios de libertad y democracia, creo que lo hacía sinceramente y que expresaba también un sentimiento más amplio en la sociedad chilena. Bueno, y lo segundo que hay que agregar que el fin de la Unidad Popular como un final trágico tiñe un poco las lecturas de la UP y de alguna manera, claro, marca la memoria, sí, influye fuertemente en la memoria y hace pensar entonces en la UP como tragedia, cuando en realidad, como dijo Morano una vez, la UP es básicamente fiesta. Es fiesta porque es participación, expresión, y basta ver los pocos registros que hay de época, ¿no? Como la batalla de Chile, y uno ve a la gente como se expresa, cómo canta, cómo salta, cómo, en fin, participa, discute, toma posición, en fin, hay muchas expresiones. Y yo en todas las investigaciones que he hecho, que he trabajado con historia oral, siempre me encuentro con lo que yo llamo algo así, o he empezado a llamar algo así, una especie de memoria feliz de la Unidad Popular. Hay una memoria que no es la memoria de la tragedia, que es la que viene después, digamos. No es la memoria de la violación de derechos, digamos, ¿no? Al contrario, es una memoria, incluso las transgresiones son menores. Y esto forma parte de la historia popular en Chile. Muy pocas veces en la historia popular chilena el objeto del malestar, la presión, fueron las personas, siempre fue más la propiedad. En Chile no se persigue ni se violenta los cuerpos de los opositores, digamos. Es mucho más el tema, como digo, los medios, la propiedad, etc. Entonces, sí, por lo tanto es una experiencia inédita, digamos, ¿no? Y tiene un efecto sobre la memoria fundamental, porque en el fondo, en la medida que la Unidad Popular como proyecto político es interrumpido, queda también la memoria de aquello que pudo ser, o que pudiera llegar a ser. O sea, por lo tanto, la Unidad Popular, si bien es derrotada, es una derrota parcial. En otros sentidos, la Unidad Popular triunfó y por lo tanto se hace vigente. Y yo muchas veces he pensado, ¿no? En Chile no habrá proyecto de transformación que no reivindique la figura de Allende, porque de alguna manera simboliza ese proceso de lucha, de cambio, en fin, ¿no? Y por lo tanto, la UP nos va a acompañar siempre que hayan luchas en Chile, luchas por el cambio social, luchas transformadoras. La Unidad Popular va a ser parte de las memorias de esas luchas. Claro, y en este sentido, rescatando un poco los testimonios, yo también me he encontrado con algunos testimonios de este recuerdo de la Unidad Popular como fiesta, ¿no? Y lo destaco principalmente desde testimonios de niñas y niños, quienes fueron niñas y niños durante la Unidad Popular y que viven esta ebullición, ¿no? Literalmente esta fiesta, sienten un carnaval, sienten alegría en las casas, en las calles, especialmente en aquellas familias que eran simpatizantes, adherentes o militantes con mayor razón al gobierno popular. Entonces, en este aspecto también quería hacer un poco el link hacia verlo más disciplinariamente. ¿Cómo cree que ha desarrollado la historiografía chilena esta experiencia en el sentido de cuáles son estas líneas más reiteradas o quizás los debates más fructíferos, los protagonistas que se han relevado también? Porque creo que hay ciertas tendencias más a pesquisar justamente este rol, por ejemplo, respecto a lo que decía de los adultos, ¿no?
de los adultos, de las militancias adultas, y hay otros actores también, estoy solamente ejemplificando con el caso de niñas y niños que también vivieron este periodo, no solamente como agentes pasivos, ¿no? También impactó en ellos. Entonces, verlo como en esa dirección. ¿Cuáles son las principales líneas o principales apuestas de la historiografía chilena para recordar, para interpretar, digamos, e historizar este periodo de la Unidad Popular? Que a veces dicen está ya tan trabajado, pero yo no sé si estará tan trabajado. Lo que más recuerdo que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, hablando de libros, cuando hicimos historia, supuesto, que tiene como, condensa varias perspectivas, o fiesta y drama, justamente, que lo recordaba a propósito del comentario previo, ¿no? Entonces, ¿cuál diría que son como las líneas centrales y qué es lo que ha dado un poco más de fuerza al debate mismo, ¿no? Yo, fíjate que sinceramente, por mucho tiempo he creído que hay un rendimiento francamente deficitario de la historiografía sobre la Unidad Popular. Entonces, es complejo el campo, digamos, porque en dictadura se produce una gran innovación en la historiografía, que básicamente apunta a la crítica a la historia más tradicional, más estatal, en fin, y empieza a hacer los primeros aprendizajes y producciones de una historia social en Chile. Eso es conocido y creo que es una gran contribución. Pero esa historia social se remontó al siglo XVIII, siglo XIX, digamos. Si uno ve Labradores, Peón y Proletario, es siglo XVIII y XIX. Y si revisa otros trabajos de Sergio Grés, por ejemplo, siglo XIX, y después tardíamente empieza a trabajar el siglo XX. Los trabajos de Julio en el norte también, los primeros fueron fines del XIX, principio del XX. Es decir, había una tendencia a irse al siglo XIX y principios del XX. Yo me acuerdo que esto yo lo discutí con algunos colegas historiadores en alguna oportunidad que invité a ECO a varios de ellos y a decirles, mira, ¿cuándo nos vamos a ocupar del siglo XX? Y particularmente de la segunda mitad del siglo XX, porque sentía ese déficit, esa ausencia. Entonces, libros como cuando hicimos Historia, Fiesta y Drama son interesantes, pero son ensayos, son pequeños trabajos de 15, 20 páginas. No hay una historia sistemática en la Unidad Popular en ninguno de esos otros textos. Yo creo que son una buena producción, son un buen saludo, una buena puesta en valor del UP, pero con textos extremadamente breves. No hay nada sistemático de la Unidad Popular. Esto muchas veces yo lo discutí con Julio, y Julio tiene una intervención que hizo alguna vez en Brasil en que él dudaba de esta hipótesis mía de los déficits de historiografía, y él se dedicó a estudiar qué había como producción historiográfica del UP y tuvo que admitir la debilidad. Porque ¿qué trabajo historiográfico en sentido así sistemático? El trabajo de Peter Wynne, de Geografía de la Revolución, ¿ya? Que después hizo algo como Historia del UP. Fíjate, esa Historia Lupe que hizo Peter Wynne la hizo a partir de una edición brasileña que él me pasó en Estados Unidos por ahí por el 2002, 2003, y me pidió que la revisara, y yo le dije, sí, hay que traducirla. Y empezamos a ver la posibilidad de traducir, y él después agregó y produjo esta Historia de la Unidad Popular. Pero fuera de Peter, de manera sistemática, no. Después teníamos algunas contribuciones sí que son relevantes, por ejemplo, los trabajos de Edith Tinsman, digamos, La Tierra para el Trabajo, yo creo que eso fue muy interesante. Parcialmente por Florencia Malon también, cuando hace la historia de Mapuche, digamos, ¿no? Pero en general era bastante débil. De los pobladores, por ejemplo, hasta que yo no publiqué Tomando su sitio, pero previo a mí, que publicó Vicente Espinosa para una historia de la ciudad, eran los únicos dos trabajos, estamos hablando del 2000, que había de historia de los pobladores en Chile, no habían trabajo. Y durante la Unión Popular, el único trabajo es la historia de las poblaciones de Cecilio Urrutia, que de nuevo es un texto breve de la colección de Quimantú Nosotros los Chilenos. O sea, los déficits de historiografía son poderosos. Ahora, lo que ocurre sí, y en esto tenemos que ser humildes y reconocer los límites de nuestro oficio, es que hay otros trabajos que sí tienen alta significación y un peso muy grande. Y esos trabajos, yo diría que básicamente están en el campo de las ciencias políticas, ¿no? El quiebre de la democracia en Chile, los trabajos de Joan Garcés, ¿no?
las almas de la política, en fin, o sea, hay varios, la experiencia chilena, las memorias de Corbalán o de Altamirano. Me quedé pensando que nos dije el autor de Quiebre la democracia en Chile, Arturo Valenzuela, sí, Arturo Valenzuela. Pero es ciencia política, ¿verdad? Y esa ciencia política crítica en general sobre la UP, que después tiene como una especie de remache, refuerzo, diríamos, pero también en el campo de las ciencias políticas, que es cuando se inician los procesos de renovación socialista a fines de los 70, o el grupo de Leipzig en el PC que empieza a revisar la estrategia del Partido Comunista, ¿no? Y por lo tanto se produce un viraje a la izquierda, un viraje hacia la revolución en el caso del PC, y un viraje un poco hacia el liberalismo en el caso de los socialistas. Esto hay que matizarlo, tiene muchos más componentes, creo, de mucho valor, pero finalmente el resultado en el mediano plazo fue una renovación que se hizo más socialdemócrata y liberal, y que se separa de su raíz socialista, y en el caso del PC, una renovación que lo conduce al campo de la revolución, pero que después, en la medida que es derrotado el 86, empieza a ser reelaborado, y por lo tanto también pierde esa fuerza inicial, digamos. Entonces, la UP está mucho más vista y difundida desde el campo de las ciencias políticas o de las militancias políticas. Y si no, el otro vector, la otra fuerza que está influyendo en la lectura europea es la derecha, y los trabajos de la derecha. Que por otro lado tampoco hay algún trabajo icónico, digamos, ¿no? Probablemente, no, estaba pensando en Gonzalo Vial, pero Gonzalo Vial lo que trabaja más la dictadura. Historia de la Unidad Popular desde la derecha, así como texto icónico, no sé si existe alguno. Hay textos que circularon, después esos textos como el Libro Blanco, en fin, bueno, eso es basura, eso es operaciones de propaganda, digamos, no tiene mayor significación. No hay textos, fíjate que incluso el texto del cual se vale mucho la derecha es la reflexión que Mario Góngora hace sobre el Estado en Chile, la noción de Estado en Chile, que además tiene un efecto muy consensual, porque era un texto que le servía tanto a la derecha como a la izquierda socialdemócrata, porque era revalorar el papel del Estado en la construcción de la sociedad en Chile. Y en ese sentido es un texto a mi juicio conservador, pero es un texto más bien de tipo ensayístico, propositivo, y que alimenta la reflexión de la clase política, no alimenta ninguna historia social más significativa. Por lo tanto, pareciera que la UP, por efecto de los medios, yo creo, ¿no? Y por efecto tal vez de las militancias, las ciencias políticas y la significación que tiene la sociedad, que fuera un tema estudiado, pero no es un tema estudiado. Esa fue la principal motivación por la cual yo quise escribir una historia de la Unidad Popular, porque sentía que, que la Unidad Popular era vista por fragmentos, digamos, era vista, y sobre todo fragmentos políticos, o de repente algún tema de historia económica, cultural, y después incluso en la revisión, fíjate que en la revisión, ¿cuáles son los textos más sistemáticos? El texto de Corbalán Márquez y el texto de ¿cómo se llama? De que fue ministro de Minería de la UP, lo tengo por aquí cerca. Disculpa aquí, que me pare porque está Corbalán Márquez. El libro de Sergio Villar, que tiene varias ediciones. Yo creo que son los dos libros locales, nacionales, el de Corbalán Márquez y el de Villar, que se han escrito sobre Lupe. No hay mucho más. Entonces, es complejo esto, ¿no? Porque yo creo que hay deudas disciplinares, digamos. Claro, porque son justamente como cuestiones más experienciales, más de las memorias. Y mucho más historia política, digamos. Bueno, de hecho, Peter Wynne en Tejedores de la Revolución, en el largo prólogo que él tiene, él llamaba la atención sobre esto, ¿no? De cómo la historia popular había sido distinta desde el punto de vista de las estrategias partidarias, desde los efectos sobre el Estado, en fin, pero muy pocas veces desde la propia sociedad.
Y por eso su trabajo fue tan original, además, y provocó tanto impacto. Y de hecho, el trabajo de Peter como trabajo monográfico sigue siendo el más importante que se haya escrito sobre la Unidad Popular, sin duda. Claro. Y bueno, y a propósito de su último libro, ¿no? Está como de la mano, no podemos dejar de preguntar eso, lo que comentábamos, la Unidad Popular y la Revolución en Chile. En este contexto, en todo este escenario, ¿dónde lo insertaría? ¿En qué campo, digamos? ¿Y qué particularidades cree que tiene respecto de estas otras, de estas otras investigaciones? Frente a, por ejemplo, a la metodología de trabajo, cuáles son las novedades, digamos, las innovaciones que siempre están cobrando ahí intereses en esta área historiográfica también. Mira, yo creo que el texto que yo produje y que enriqueció la editorial Long, porque ciertamente el trabajo de edición que hizo Silvia Aguilera, digamos, con fotografía, códigos QR, en fin, fue muy potente, digamos, ¿no? Estaba así en nuestra idea inicial del libro, digamos. Queríamos hacer un libro que fuera, yo decía, una especie de enciclopedia, como habríamos dicho antes, ¿no? Una especie de libro que presentara los datos más fundamentales, digamos, y que lo pudiera hacer de una manera accesible a un gran público. Entonces, la intención no era un libro destinado a historiadores, a cientistas sociales, no, es un libro destinado a la sociedad, que quería poner los datos fundamentales de la Unidad Popular. Es interesante porque a mí me pasó más de una vez que conversé con algún historiador que me decían: ¿en qué lío te metiste, digamos? ¿Cómo hacer eso, digamos? ¿Y qué punto de vista vas a tomar? ¿Y a quién le vas a reivindicar? En fin, y por lo tanto había siempre precauciones negativas, digamos, como esto no se debe hacer, digamos, o es muy difícil, no es todavía el tiempo. A mí eso me llamaba la atención porque de alguna forma me hacía visible lo complejo que es para el mundo intelectual chileno referirse a la Unidad Popular. O sea, sigue siendo también un campo que implica tomar definiciones. Yo incluso siempre recuerdo que por la mitad de los 80, alguna vez cuando trabajábamos en el taller Nueva Historia, yo le propuse a Pedro Milos: hagamos una historia de la Unidad Popular, metámonos en la UP, en esa época. Y convocamos a un grupo de personas cercanas, en fin, y siempre recuerdo algunos socialistas, Mapu, y nunca olvido uno de ellos que dijo: en realidad, si miramos las cosas en serio, la Unidad Popular debió no ser. Debió no ser. Fue una sorpresa enorme, enorme. Porque en realidad, por efecto de la renovación socialista, hay sectores socialistas que, incluso Altamirano en algún momento también lo formuló, ¿no? Parecía que la Unidad Popular había sido un error de principio a fin. Mejor no hubiese sido, porque complica a la historia política chilena. Es una piedra en el zapato desde el punto de la historia política chilena. Entonces, yo creo, yo no juego una hipótesis muy explícita en el libro Lupe, salvo decir que hay una fuerte activación de las bases sociales, y por eso una parte fundamental del libro es la revolución desde abajo, que sé que es un concepto que se discute, pero me parecía que se podía usar. Yo lo usé libremente para poder mostrar cómo participan del UP los trabajadores, los pobladores, los campesinos, las mujeres, los cristianos, en fin. O sea, poner esos actores fundamentales. Yo creo que ahí está mi apuesta principal. Y luego, la apuesta a la crisis del sistema político, ¿no? O sea, cómo, sobre todo la derecha y la democracia cristiana, obstaculizan el gobierno de Allende, y cómo Allende busca. Y ya hay una parte muy breve del libro que le llamo un apartado que se llama La tragedia chilena, en el cual yo muestro de cómo en ese contexto de crisis la izquierda es incapaz de encontrar salida. No encuentra salida. Y por lo tanto, esta diferencia que teníamos entre la UP y el MIR, o entre la UP y el Partido Comunista, son diferencias sin destino, que no tienen salida. O sea, el Partido Comunista de Chile, siendo un actor fundamental en el proceso UP, en medio de la crisis es incapaz de encontrar salida. Y en su última etapa propone una campaña de no a la guerra civil, que es una estrategia completamente defensiva, y yo, comenzando con dirigentes de base del Partido Comunista, después me admitieron de que ya no tenía sentido, no íbamos a ninguna parte. Y por otro lado, el discurso del MIR, que yo lo conocí por dentro, es un discurso que en esa época sugiere que una contraofensiva popular revolucionaria
era capaz de revertir el proceso. Yo mientras estaba en Concepción, que era una ciudad donde el MIR tenía una importancia social mayor, discutimos esa hipótesis, y por lo tanto éramos un sector crítico respecto de la política de dirección nacional del MIR en esa época. Nos dábamos cuenta que a pesar de ser mayor, de ser socialmente muy importante en Concepción, no era salida, que había que indagar otras salidas. Por lo tanto, es una izquierda que no tiene salida, y Allende está navegando solo, y mientras tanto la derecha y la CIA está preparando el golpe de Estado. El golpe está en curso por lo menos desde julio a agosto, y mucho antes probablemente, pero por lo menos de julio. Está en curso, en desarrollo, está afinando sus medidas, sus estrategias, en fin, mientras la izquierda es incapaz de salir. Entonces, yo no quise jugarme por decir, mira, hay la salida del poder popular o la salida estaba en el poder institucional, porque además creo que esta tensión entre lo social y lo institucional, que de otra manera también se plantea que entre lo social y lo político, en fin, aunque todo es político, esta es una tensión no resuelta. Y es una tensión no resuelta no solo por lo UP, sino que con la historia posterior. Las protestas nacionales en los 80 no logran resolver el asunto porque, como se dice ahora, la calle no se encuentra con las instituciones, pero además no habían instituciones en las cuales intervenir porque estábamos en plena dictadura. Entonces, esta tensión entre las propuestas político-estatales, política partidaria, y lo que viene en la sociedad, esta tensión, esta distancia, este desencuentro, es mortal, ¿no? Pero al mismo tiempo es un desencuentro deseado por los sectores más tradicionales en Chile. Es decir, ¿en qué sentido es deseado? Que quienes reproducen el orden y son partidarios del orden, tienden a ver el orden como una producción estatal, nunca de la sociedad. Y yo en ese sentido soy muy crítico, y yo me identifico muchas veces con los estudios subalternos de la India, en fin, por la crítica al Estado, porque creo que en Chile, siendo necesario el Estado, la sociedad es más que el Estado. Y la sociedad necesita ser escuchada, y la sociedad tiene capacidad de organización, tiene capacidad de democratización, tiene capacidades de innovación política, etcétera, etcétera. Y mientras más se niega a la sociedad, la afirmación del Estado, creo que inevitablemente tiene un sesgo portaliano, termina siendo orden desde arriba, digamos. Por lo tanto, negación de la sociedad. O, como ocurre para el estallido social del 2019, la política está completamente desencontrada de la sociedad. Y por lo tanto no hay diálogo posible. Y lo que hemos vivido en los últimos meses, después del fracaso del proyecto de constitución, yo creo que justamente son operaciones mediáticas de corto plazo. No hay ninguna que resuelva problemas fundamentales. Como dicen los españoles, las elecciones no siempre se definen programas, más bien definen preguntas y el estado de ánimo en la sociedad. Y quienes mejor trabajan los estados de ánimo en la sociedad son los medios de comunicación, no son necesariamente los grandes actores sociales y políticos. Entonces, yo creo que el déficit de sociedad de la política chilena es enorme, y por la misma razón también, ¿no? Quizás el déficit de historiografía en la Unidad Popular es un déficit de comprensión de la propia sociedad. Porque es más fácil quedarse en el Estado, y al quedarse en el Estado lo que se contrata es el fracaso. Y por lo tanto, la mayor consigna de elección bien proviene de los socialistas: no se pueden hacer cambios mayores si no se es mayoría en el Estado, si no se es mayoría electoral. Entonces el cambio queda preso en el Estado y queda preso de las fórmulas electorales. Es un socialismo que se ha vuelto liberal y que no tiene capacidad de leer la dinámica de la propia sociedad. Entonces, a mi juicio, esa es la pregunta fundamental. O sea, yo en ese sentido sigo pensando que hay que hacer historia social, que hay déficit de historia social, ¿no? En el sentido de escuchar y de reconocer cómo los propios sujetos populares se han hecho parte de la historia de Chile. Claro, claro. Y bueno, y sin ánimo de hacer spoiler ni nada, pero si nos puede dar un pequeño adelanto, entonces, de qué es lo que abordaría, o cuál sería la diferencia de este segundo tomo, qué es lo nuevo que trae este segundo tomo, este trabajo grandote, ¿no? Tremendo, que está ya
a punto de salir. Sí, sí. Mira, yo diría que, a ver, hay una novedad primera que yo en general había trabajado poco, porque mi vocación por lo popular siempre me hizo privilegiar el estudio de lo popular. Entonces, cuando yo empecé a trabajar historia de la dictadura, yo tenía relativamente más claro qué pasa con la izquierda, qué pasa con los movimientos sociales, qué pasa con el pueblo, en fin, en esta etapa. Y menos cómo se organiza la dinámica del poder, salvo, bueno, las cosas más explícitas relativas a la represión. Lo que me di cuenta y lo que trabajamos en este nuevo texto es, por un lado, justamente la dinámica de los militares en el Estado, digamos, y la alianza de los militares con el gran empresariado y los tecnócratas, es decir, con los Chicago Boys en el Estado. Yo diría que, de alguna manera, podría acusárseme de ser tributario de O'Donnell, digamos, en esta noción de Estado burocrático autoritario, de ver cómo opera esta alianza. Pero ¿en qué sentido es importante esto? Primero, que la represión es brutal desde el inicio y está presente a lo largo de todo el proceso, ¿no? Ese ya es un fenómeno que requiere más estudio, que nosotros planteamos de manera importante en el equipo de investigación. Tenemos una abogada que ha trabajado el tema de derechos humanos y por lo tanto hacemos mucho seguimiento de sentencias y de juicios, digamos, sentencias judiciales, y por lo tanto podemos seguir la historia de la represión que tiene una magnitud y un alcance enorme, enorme. Es impresionante eso. Yo pensaba y estaba revisando, nomás fíjate que para decir datos gruesos, el Partido Socialista tiene 482 víctimas entre detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. En 1440, el Partido Comunista 427. Y el número de víctimas en sentido amplio crece, y crece sobre todo a nivel popular. Bueno, pero junto con la represión, muy pronto se inician las transformaciones socioeconómicas, porque el grupo liberal está instalado a partir de abril del 75. Y por lo tanto hay varios hitos que van informando esta transformación del país. Las primeras políticas de shock son abril del 75. Las primeras llamadas modernizaciones son con el plan laboral del año 78. Y el 80, 78, 79. Y el 80 tenemos nueva constitución, y después del triunfo del plebiscito de la dictadura del 80, ese mismo año, a fines del 80, se instalan las AFP. Es decir, a fines de los 80, la sociedad chilena está completamente transformada desde el punto de vista neoliberal. Hay nuevo modelo económico que ha desarticulado el viejo modelo desarrollista, y por otro lado hay nueva constitución que ha suprimido y eliminado el viejo sistema político. Y si por lo tanto a la altura de los 80 lo que nosotros tenemos es una sociedad económica, social y políticamente transformada, completamente transformada. Esa es la primera, yo diría, gran hipótesis del texto. Esa transformación es producto de la acción de los tecnócratas neoliberales, de quienes redactan la nueva constitución, por lo tanto de las orientaciones políticas de Jaime Guzmán, y de los militares que tienen bajo control completo a la sociedad, que han impedido toda forma de oposición. Hasta los 80, las únicas formas de expresión pública de la oposición fueron algunos 1 de mayo, en que salimos simbólicamente a la calle, la huelga de hambre de los detenidos desaparecidos el 78, que son un par de días, pero con solo un segmento. El mismo día, digamos, la Constitución del 80, el acto en el Caupolicán, que también es un acto relativamente simbólico, pero no hay posibilidad de expresión popular. La expresión popular no se constituye hasta el 83, cuando empiezan las protestas. Es decir, y por lo tanto, la lógica de los 80, y esta es la segunda parte del libro, yo diría, ¿no? La lógica de los 80 es el retorno del mundo popular a su actividad política y social, con capacidad de incidir en la sociedad. Y aquí se verifica el gran proceso de protesta social. Estaba revisando antes de verte, yo trabajé un librito sobre los pobladores en esta etapa, y por ejemplo, en protestas, solo en represión a protestas populares entre el 83 y el 89, tenemos 130 víctimas. Y la mayor parte de esas víctimas son de pueblos, son jóvenes de poblaciones, jóvenes y mujeres de poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta etapa, claro, este es como la segunda hipótesis o segunda propuesta del libro, es ver cómo se reconstituye el pueblo como sujeto,
con una fuerte presencia poblacional. Este es un tema súper complejo, ¿no? Porque en el fondo, ya en la reconfiguración del pueblo como protagonista, ya se hacen visibles las modificaciones que ha vivido la sociedad. No es la clase obrera el gran actor de la oposición a la dictadura. Y aquí empieza la crisis en los propios partidos, ¿no? Por ejemplo, el PC cuando el 86 imagina que es posible transitar de una situación pre-revolucionaria a una situación revolucionaria, con grandes manifestaciones, etc., sigue pensando que la clase obrera es la que juega el papel fundamental. Y en sus documentos internos ni siquiera nombra a los pobladores como gran actor. Los pobladores siguen siendo vistos medios como clase obrera en su domicilio. Entonces hay una distorsión ahí respecto de qué ha pasado con la estructura social. Y por otro lado, hay una limitación también que tiene que ver con que al debilitarse la noción de clase como clase productiva, que necesariamente había que repensar entonces como clase territorial, tal vez, esto obliga a pensar el territorio. Y el territorio no es tema de la izquierda no sabe de territorio, como tampoco sabía mucho de movimientos sociales. El movimiento social era la clase obrera en sí misma, porque era la clase revolucionaria por excelencia. Por lo tanto, los otros actores son débiles, las mujeres, los cristianos, incluso los mapuches, los jóvenes y el rock, en fin, no son actorías políticas, ¿ya? Son todos movimientos, casi movimientos auxiliares, digamos. Entonces, una izquierda que no ha hecho el proceso de renovación teórica, digamos, y de puesta en valor de las dinámicas de movimientos sociales más allá de la clase obrera, no logra generar las políticas más eficientes, ¿no? Y por lo tanto convoca al pueblo a una rebelión deseable, por cierto, pero que no logra constituirse socialmente, que se constituye a media. Los componentes militares de esa rebelión tampoco logran constituirse en el momento adecuado y en las formas que debían ser. Por lo tanto, lo que tenemos es una nueva tragedia, ¿no? Con un frente patriótico dividido, debilitado, un MIR prácticamente inexistente, un socialismo dividido entre una parte en el pueblo y otra parte haciendo ya relaciones con la concertación y finalmente sumándose a la concertación. Por lo tanto, la dictadura termina con una izquierda francamente debilitada ahora, pero no solo por la represión, que sigue siendo un factor, sino que además por sus propias contradicciones, digamos, y por sus propias dificultades de innovación teórica y política, digamos, y de comprensión de su propio pueblo. Y yo creo que aquí nuevamente pesa el déficit de la UP, porque si esa izquierda hubiese hecho una lectura más crítica de la Unidad Popular, probablemente habría tenido más elementos para configurar actores sociales y políticos capaces de confrontar a la dictadura. Claro. Sí, de todas maneras estaba pensando, le quería preguntar también en este escenario, como ya viendo lo que va a venir en el libro y todo, pero volver un poco al momento del golpe de Estado, netamente, como pensando un poco en cuáles serían las singularidades, por así decirlo, que podría tener respecto a los otros golpes en América Latina, ¿no? Particularmente porque hace unos días conversaba con unas personas y me corrige si estoy no sé, pero al parecer la Junta Militar de Chile es una de las pocas, si no la única, que incorpora a las fuerzas de orden y seguridad, carabineros, porque investigaciones no se incluye ahí. Entonces, pensando también que es una fuerza de la Junta y que son justamente quienes se despliegan también en conjunto a los militares, ¿no? Pero frente, por ejemplo, a la represión que viene durante la post-83, y bueno, antes también. Pero ¿cómo vería un poco esa particularidad? Creo que es necesario verlo también porque desde hoy incluso, en algún minuto yo escuché a alguien decir que la última vez que Carabineros se supeditó al poder, entre comillas, ejecutivo, fue con Pinochet, ¿no? Como íntegramente. Entonces, me parece como frases bien potentes que hay que ir como desengranándolas, pero creo que también guardan
ciertos matices que pueden decir mucho más del momento que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo vería como historiador esa particularidad, ese punto central? No, yo concedo, pero voy a conceder en el siguiente sentido, ¿no? Que en el caso chileno, Carabineros es policía militarizada en el contexto de un Estado nacional unitario, que eso no es la norma de América Latina. Mm. La policía argentina tiene policía, es un Estado federal y con policías descentralizadas, y por lo tanto son policías provinciales. Lo mismo pasa en Brasil. Probablemente Bolivia sea distinto, Colombia también. Entonces, la existencia de una policía militarizada en un Estado unitario de carácter nacional prácticamente configura a Carabineros como otra rama de las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Sobre todo cuando las Fuerzas Armadas se han propuesto el control del orden interno. Es decir, cuando en el fondo el conjunto del aparato coercitivo del Estado, más que aparato que defiende la soberanía nacional, busca el control de la propia sociedad y opera globalmente como policía nacional. O sea, las acciones del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, después del golpe, son acciones contra el enemigo interno, comillas, que son acciones que tienen una lógica de guerra, pero al mismo tiempo de policía, ¿ya? Que buscan básicamente el control del orden público, y es control del orden local, nacional. No están actuando en defensa de la soberanía ni de la nación respecto a un ataque externo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que ahí lo que es interesante es mirar cómo opera la lógica de la seguridad nacional para América Latina en esta etapa, porque pareciera que el enemigo interno va a ser definido de acuerdo a ciertas características locales. Entonces, por ejemplo, yo he pensado, en el caso argentino, la represión está dirigida básicamente a las vanguardias, Montoneros y el ERP. Y la mayor parte de los desaparecidos argentinos son militantes del ERP. Pero en el caso chileno, la represión, estaba recién dando un dato, ¿no? La represión militante, la cantidad de militantes muertos o desaparecidos debe andar en los 1.200, 1.500, por ahí, y el resto es de los 3.500 aproximados que tenemos identificados, es pueblo. Eso no es necesariamente militante de partido. Después, en el caso de Chile, entre las formas represivas no solo está la ejecución y desaparición, sino que la prisión y tortura. Y la prisión y la tortura eleva todos los dados y los multiplica de manera impresionante, a 30.000, 40.000, que es lo que tenemos reconocidos por el Vales. Pero todas las estimaciones siempre fueron de que los números, de ese número habría que triplicarlo, probablemente son 90.000, 100.000. Y si uno piensa en los allanamientos a poblaciones en distintos periodos que son decenas de miles, digamos, ¿no? En el año 86, no tengo el dato preciso acá, pero hay allanamiento de poblaciones previo a la protesta de julio, donde quemaron a Denegri, a Carmen, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre Carmen Gloria. Carmen Gloria Quintana, claro. Hay allanamientos que son 30.000, 40.000 pobladores los que son registrados, digamos, en esos allanamientos. Entonces, yo creo que en el caso chileno el enemigo interno es el pueblo. Y entonces esta es una dictadura antipopular, más que antimilitante. Porque después pienso, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, también la represión está mucho más organizada y dirigida al sector militante, ¿no? de Tupamaro y del Frente Amplio. Pero después si uno pasa a otros casos muy distintos, por ejemplo, a Guatemala, o en fin, se va a encontrar que ahí de nuevo es el pueblo, y en el caso de Guatemala es el pueblo indígena y campesino, digamos. Es el viejo mundo maya, y hay más de 150.000 víctimas, digamos. Eso es brutal. Y en el caso peruano un poco también hay esos vínculos, ¿no? De las 80.000 víctimas peruanas, el alto componente de esas víctimas son mestizos y campesinos o indígenas, directamente. Entonces, yo creo que ahí nos faltan estudios más sistemáticos que son terribles, sino de comparar las lógicas de la represión de las dictaduras latinoamericanas, pero que básicamente tienen que ver con el enemigo interno. Yo siento que ahí tenemos zonas deficitarias, digamos, que no sabemos qué aprendían los oficiales que fueron a las escuelas de las Américas, digamos, ¿no? Pero probablemente discutieron sobre lógica de enemigo interno, porque en el caso chileno, yo me doy cuenta ya con algunos documentos que hemos podido acceder en los días del golpe,
las órdenes militares, los pocos cuentos que podemos acceder en ese campo, lo que nos muestran es lógica de guerra, pero una guerra absurda, en que los militares se imaginan un enemigo interno operando, armado, con capacidad de respuesta militar. Ellos sabían que no, pero sin embargo, para dar el golpe necesitan construir esta imagen de enemigo interno en el campo de lo popular. Y ese enemigo es la izquierda y el pueblo que sigue a esa izquierda. Hace poco revisaba un documento en que el documento indicaba a ciertos regimientos que debían desplazarse en la zona poniente de Santiago y desplazarse de una manera que produjeran reacción de parte del enemigo interno que pudiera salir, hacerse visible de tal manera que en una segunda operación aniquilar ese enemigo. Una lógica absurda de una guerra inexistente, pero que sin embargo necesitan constituir. Entonces, y en este sentido, al instalar la noción de guerra interna, aparecen dos componentes. Por un lado, es guerra interna porque este enemigo va a entregar el país a otra potencia, ¿no? Nos va a entregar a los rusos, digamos, no va tampoco es la Unión Soviética, es Rusia. Pero por otro lado, como este enemigo interno tiene implantación popular, aparecen todos los elementos de corte racistas, denostativos de lo popular, digamos. Entonces, a lo popular se le deshumaniza y se le reprime radicalmente, digamos, ¿no? Porque es ignorante, porque tiene pocos recursos, porque, en fin, y por lo tanto, ese lenguaje que está incorporado en la Fuerza Armada de desprecio por lo popular se expresa públicamente, ¿no? Y se encarna en la tropa, digamos, ¿no? Que denota, trata mal a las mujeres, trata mal a sus propios, a los jóvenes, busca cortarles el pelo, los insulta. Normalmente el modo de referirse a ellos siempre es con grosería, es grosero, es machista, es racista, al que es muy moreno, o es indígena, es indio, es despreciado. Entonces hay una lógica antipopular muy radical que se instala ahí en la Fuerza Armada, que son datos muy complejos. Sí, sí, es muy potente verlo como desde esa perspectiva también. Y me quiero dar una pequeña licencia solamente a propósito de estos comentarios que está diciendo sobre el tema de lo despectivo de las Fuerzas Armadas hacia lo popular. Por ejemplo, no puedo evitar recordar el caso de Zacarías Machuca, que es un detenido desaparecido y que a través de testimonios de sobrevivientes se ha sabido que una de las principales burlas, mofas en tortura directamente de Miguel Krasnov hacia él era por su apellido, ¿no? por Machuca. Se burlaban de él y bueno, y todo lo demás, pero también está como ese factor incluido en esta operación completa de tortura y de desapariciones. Bueno, solamente eso quería recordar, siempre trato de traer un poco a quienes no están físicamente. Y bueno, también pensando en estas lógicas, ya, pero más allá en los 80, más en el momento, o incluso posteriormente al golpe, durante los últimos años de los 70, pensar que de todas maneras estos sectores, distintos sectores, poblaciones especialmente, de alguna manera sí lograron idear estrategias, digamos, de solidaridad, de subsistencia en los primeros años, como las ollas comunes, ¿no? Sí, sí. En distintos lugares, y no solamente en Santiago, porque también como ampliar la mirada un poquito a todo el país, ¿no? Entonces, también ver cómo, desde su perspectiva, cómo se desarrolla este tipo de acciones, cuáles son sus particularidades también durante este primer periodo de la dictadura, que entre el 73 al 79, digamos, o hacia el 80, 83, cómo ya empieza a hacer ese tránsito a una movilización, no sé si sea la palabra correcta, pero un poco más configurada y fuertemente o más marcada por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Con especial énfasis en estos crímenes de los primeros años de la dictadura. ¿Cómo se observa esa trayectoria de los sectores populares, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, Yo creo que ahí, fíjate que hay dos etapas. Yo creo que la primera etapa, del 73 al 83 aproximadamente, es una etapa probablemente más defensiva,
pero que reconstituye redes y tejidos sociales populares, con la presencia de una acción que es fundamental en esta etapa, que es la Iglesia, y particularmente la Iglesia Católica. Yo más de una vez lo he dicho, algunos me copian, en fin, lo dicen yo. La Iglesia generaba una situación muy especial, que llegaba a configurar casi un Estado dentro del Estado. Es decir, la Iglesia hacía posible un espacio de libertad, de asociación, de encuentro, que no era posible en ningún otro lugar. Por lo tanto, yo diría que la primera resistencia a la dictadura tiene que ver con las militancias que logran coordinarse, mantenerse en situaciones muy precarias, pero básicamente con la apertura de espacios que se dan en las parroquias y en las comunidades de base, y esos están situados en las poblaciones, básicamente. Y por lo tanto es allí donde surgen las primeras asociaciones de derechos humanos, de personas familiares que se encuentran, se apoyan, en fin. Y muy pronto el tema de la subsistencia, porque la verdad es que en los primeros meses y años de la dictadura, el pueblo vive los efectos de la represión y muy pronto los efectos del hambre, porque hay muchos que son expulsados de sus trabajos y por lo tanto crece el desempleo. La inflación está desatada fuertemente y por lo tanto caen las capacidades de consumo en la población, y por lo tanto el hambre y la represión son los dos rostros más visibles de la dictadura en el campo popular. Y frente a eso, claro, surgen los comedores infantiles, después comedores populares, bolsas de cesantes, peperos talleres, talleres de arpillera a las mujeres, grupos de salud que van apoyando un poco a los comedores, grupos de apoyo escolar que empiezan a hacerse cargo del tema del retraso escolar. Incluso yo llegué a la Vía Francia en el año 78 y claro, mi propósito era trabajar en comités de resistencia, pero conversando con la religiosa del barrio me dijo, si quieres instalarte acá, tienes que prestar un servicio. Imagina un servicio. ¿Y qué pensamos? En un preuniversitario popular. Hicimos los primeros preuniversitarios de populares, lo hicimos ahí porque nos dábamos cuenta que ya los jóvenes no podían ingresar a la universidad. Por lo tanto, hay una reconstrucción de tejido social que es muy relevante a mi juicio. La vicaría, fíjate que a la altura de los 80, 81, 82, reconocía un impacto de alrededor de unas 180.000 personas en Santiago. Era la ONG más grande del mundo, digamos. O sea, era un campo de acción social muy, muy importante. Sin ese campo, es muy difícil imaginar la protesta social que se constituye en los 80. Y justamente porque la protesta social que se inicia con una convocatoria sindical de la Confederación de Trabajadores del Cobre en mayo del 83, esa convocatoria alcanzó para dos protestas. Después la represión cae sobre lo que había de sindicalismo en ese momento en el cobre y lo inhibe. Y por lo tanto las protestas siguientes empiezan a surgir los referentes político-partidarios, en fin, que tienen a su base las coordinaciones poblacionales. Y por lo tanto la protesta se hace poblacional, muy pronto. ¿Y por qué se hace poblacional? Porque en la población se habían reconstruido ese tejido social y por lo tanto hoy hay jóvenes que participan de la pastoral juvenil, de las peñas, de grupos culturales, de festivales de música, en fin, que acogen el llamado más partidario del PC, del MIR, a hacerse parte de lógicas de oposición más explícita, digamos, y a través de esta forma de protesta. Incluso la forma de protesta no es el paro, porque no hay condiciones de producir paros nacionales, paros productivos. Por lo tanto, lo que se hace es paralizar la ciudad, porque se paraliza el transporte, el comercio, el envío de los niños a clase, etcétera, etcétera, y la ciudad se paraliza porque el mundo poblacional paraliza la ciudad, desarticula la ciudad, ¿ya? Entonces, bueno, pero ese mundo poblacional se ha reconstruido en la fase anterior y se sigue reproduciendo en los 80 y por lo tanto los comedores, por ejemplo, que se habían debilitado, vuelven a aparecer, ¿ya? Y vuelven a generarse redes de comedores. Y incluso con mayor desarrollo en las ONG, en algunos casos se empiezan a generar circuitos que permiten abastecer de productos por pequeñas granjas agrícolas que abastecen algunos comedores, digamos. Y eso se hace en Santiago, se hace también en provincia. Entonces hay otra lógica, ¿no? Por otro lado, las mujeres, por ejemplo, el movimiento de mujeres tiene su segunda ola, y esta segunda ola del movimiento feminista es en parte urbano, más de clases medias probablemente, pero tiene una base popular extensa.
impresionante. Los grupos de salud son mujeres. Los grupos, muchos de los grupos, los comedores, los sostienen mujeres. Incluso cuando uno revisa quiénes actúan en la población, en el contexto de la protesta, son básicamente jóvenes y mujeres, en alianza, ¿no? En algunos casos mujeres que están en la protesta, pero en otros mujeres mayores que articulan los grupos de salud, que son los grupos retaguardia en la población cuando los jóvenes empiezan a sufrir los efectos de la represión. Son las que coordinan, las que generan redes de salud, de primeros auxilios, etcétera, etcétera. Eso son básicamente mujeres, o principalmente mujeres. Entonces, no, yo creo que ahí hay una experiencia muy importante. Lo que yo decía antes es que esa experiencia social no es bien procesada por la izquierda. La izquierda no imagina programas, no imagina estrategias a partir de esa experiencia. Y cuando las imagina son muy radicales. Yo en un libro que hice sobre pobladores, que está publicado también en 2020, sigo, por ejemplo, el caso del paro comunal de Pudahuel, que es un paro muy relevante porque es un paro poblacional. Pero un paro poblacional que fracasa de manera estrepitosa. O sea, que es exitoso en su convocatoria, pero que en medio de esa convocatoria, que imagina como levantamiento popular que se va a reproducir en otros lugares, se frustra porque un grupo miliciano ataca a un grupo carabinero y dan muerte a un oficial de carabineros. En Chile, y eso lo saben si los delincuentes, no se puede eliminar a un oficial de carabineros sin esperar costos mayores. Y el costo del vivir en Pudahuel fue brutal. A la semana estaban prácticamente todos presos. Y la desarticulación en Pudahuel fue de una manera increíble. Y entonces la idea de que el levantamiento popular de Pudahuel iba a seguir uno en Carayo Gavía, otro en la Monarquía Concha, otro por aquí, no funciona. No funciona porque tenías que pensar de otro modo, tenías que pensar, es decir, no podías pensar en formas de confrontación militar ofensiva en situaciones en las cuales estás ensayando una estrategia de tipo social. No se puede, a menos que tengas una capacidad militar que no tienes. Tendrías que tener una capacidad operativa de otra envergadura. No se puede. No hay tránsito de lo social a lo militar de una vez. Mira, yo recuerdo que voy a hacer un comentario. Yo una vez presenté en La Habana mi libro de Crisis Social y Motines Populares. Y me comentó un viejo amigo sociólogo, que fue Premio Nacional de Ciencias Sociales, falleció hace muy poco, Fernando Martínez Heredia. Y Fernando Martínez me dijo, mira, te felicito por este trabajo, porque muestras algo de lo cual tiene que aprender la izquierda de tu país. Los chilenos de pueblo actúan cuando el agua les llega al cuello. Y lo que hacen es que copan ciudades, se amotinan, como tú dices. No se van a la montaña como nosotros, porque no tienen montaña en la cual puedan protegerse y puedan recrear las luchas de otro modo. Por lo tanto, si hay que pensar en la revolución en Chile, hay que pensarla desde las tradiciones de amotinamiento de tu pueblo en los propios espacios urbanos. Eso es lo que tienen que pensar ustedes. Yo me quedé muy sorprendido. Dije, y él decía, nosotros a veces damos consejos por los logros que hemos tenido, pero no podemos darles consejos si no reconocemos la particularidad de las luchas y las formas que toman las luchas. Ese es el deber de ustedes, de la izquierda y los intelectuales de la izquierda, que sean capaces de pensar en esos procesos. Bueno, esos procesos en Chile, la verdad es que han sido débilmente pensados hasta ahora. Yo estoy convencido de eso. Por eso mi libro que hice sobre los pobladores es un libro que termina con una discusión sobre las críticas relaciones entre la izquierda y los movimientos sociales, y yo me planteo que hay déficit histórico, hay déficit doctrinal y hay déficit teórico. Hay déficit histórico porque no ha sido evaluada la Unidad Popular. Hay déficit doctrinales porque se ha pensado que la clase obrera es el único actor capaz de encarnar la revolución. Y hay déficit teórico porque no se ha indagado en la historia de los movimientos sociales y en la diversidad de movimientos sociales como forma de acción colectiva en América Latina. Esos déficits hay que encararlos. Sin superar esos déficits no hay salida. Y esos déficits vuelven a aparecer de otro modo en el estallido. Por el estallido
desde el punto de vista de la tradición sociológica no se entiende. Lo primero que decían los sociólogos cuando vieron el estallido fue: estamos ante fenómenos de anomia, en fin, extendido. ¿Qué hizo? Dice, ¿cómo un sociólogo a estas alturas puede decir anomia cuando estás en medio de un estallido social de esa magnitud? O sea, es decir, mira, estamos ante un fenómeno de expresión de ausencia de normas. ¿Qué aportación representa eso desde el punto de vista analítico? Eso es nada. No, lo que hay que explicar por qué. Si es eso cierto, que no hay norma, ¿por qué no hay norma? Pero en realidad lo que habría que decir es qué sujeto transgrede la norma y por qué la transgrede y qué alcance puede tener su transgresión. Ese tiene que ser el objeto de estudio. Y no simplemente la mirada desde el escritorio, de esta universidad separada de la sociedad, digamos, ¿no? Que tiene que tener vinculación con el medio y que define un concepto que no vincula nada, porque no explica nada. Hay que explicar, digamos. Y por otro lado, toda esa discusión, si ese estallido fue una revuelta, fue una rebelión popular, en fin, el gigante popular que se puso de pie, de acuerdo, pero hay que darle fundamento, porque si no, es la expresión de un deseo. Y no se configura proyectos sobre la base simplemente del deseo. Los proyectos requieren más consistencia. Además que incluso también, después de la Unidad Popular, nosotros no tenemos claridad para nombrar un proyecto de transformación de la sociedad. Hasta la Unidad Popular sí sabemos qué es el socialismo, y un poco socialismo a la chilena, ¿ya? Con cierto respeto a la legalidad, etcétera, y al mismo tiempo con un énfasis muy fuerte en la participación, porque tampoco los más revolucionarios queremos imitar el modelo de la Unión Soviética. Entonces, hay mucho deseo de innovación en la Unidad Popular en Chile respecto a cómo se concibe el socialismo. Pero esa discusión se cerró con la UP. Y no se vuelve a abrir. Y por lo tanto, si uno pregunta hoy día en Chile cuál es el deseo de futuro que tienen los que luchan, son deseos de otra manera, ¿no? Que se expresan de otro modo. Que se expresan sectorialmente, por ejemplo, las feministas tienen deseos propios, por supuesto, los ambientalistas también, los mapuches, los pobladores, en fin, y son todas muy valorables y muy respetables. El tema está que no sabemos qué unifica ese conjunto. Entonces nos pueden decir la dignidad, perfecto, pero si decimos la dignidad estamos diciendo un componente ético, entonces hay que pensar la ética en la política. ¿Teníamos decisiones sobre las formas éticas en la política? ¿Por qué se nos filtra un Rojas Vade en medio de la convención? O se nos filtran, ¿qué ética es eso? Es el abandono a la ética. Si hay ética es porque hay una crítica, hay una ética, si hay una nueva ética política es porque hay una crítica a la ética política que sostiene el capitalismo bajo formas neoliberales actuales. Eso es más social probablemente, pero se ponen también otras cosas. De los pueblos originarios pueden surgir proyectos que no están en las concepciones clásicas del socialismo. También desde el género se producen cambios que no fueron las formas que tomó el socialismo. O sea, por lo tanto, no hay, y hay autores que hablan, ¿no?, de ecosocialismo, en fin, hay otras maneras de pensar las alternativas al capitalismo, pero no se reducen a la consigna del socialismo muerte como había sido en los años 60. Es más complejo. Súper, mucho más complejo. Claro, y aquí ya ubicados como en este escenario más de presente, ¿no? Nuestro presente más inmediato. Si lo pusiéramos un poco en perspectiva netamente de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo sería su análisis histórico respecto de este momento que abre la revuelta, voy a decir, solamente para generar tensión en octubre del 2019? Tanto sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, pero como también, que es algo que a mí me parece más interesante de la historia, en relación a la defensa de esto, porque también hay organizaciones históricas que si bien han persistido, han permanecido, parece que se agudizan y se visibilizan mucho más con todo este momento, ¿no? Entre la defensa, estoy pensando, por ejemplo, en agrupaciones familiares de presos políticos, en agrupaciones actualmente también llamadas Guacolda, que habían surgido en los 90, y otros tantos grupos de defensa de derechos humanos, como los observadores, por ejemplo, entre otras tantas. ¿Cómo haría su análisis respecto a eso?
Así que yo encuentro que también en este campo tenemos avances y déficits. Mm, Yo creo que los informes de verdad fueron avances importantes. O sea, Rettich y Wallis me parece que son eh, aportes significativos. La justicia extremadamente tardía, pero también está haciendo avances significativos en los últimos años. Sobre todo después del 98, después de la detención de Pinochet en Londres, y que se deja aplicar la ley de amnistía, yo creo que la justicia efectivamente hace contribuciones. mm, Eh, Sin embargo, eh, no se configura en Chile con claridad un nunca más eh, claro, y de hecho la represión al estallido muestra que ese nunca más puede ser violado, y fue violado, y por lo tanto el nunca más no es un acto definitivo, es un acto que requiere ser actualizado, que requiere ser defendido. ¿Sí? mm, Porque ahí tenemos un primer problema eh, básico, ¿no? O sea que en el fondo esta garantía de no repetición no es garantía en Chile, mm, está garantizado. Y por lo tanto necesitamos una cultura de defensa de los derechos humanos mucho más mayoritaria, mucho más consistente. mm, Eso por una parte que podría ser incluso un poco formal. Pero a mi juicio hay otro campo que es tanto más complejo y que tiene que ver con el carácter de la violación, o como diría Primo Levi, con eh, la magnitud y el carácter de la ofensa que representa la violación de derechos humanos. Es decir, la ofensa, desde el punto de vista del espíritu, de los cuerpos de las víctimas, es brutal en Chile. No hay parangón, no hay... mm, yo creo que expresa lo que Hannah Arendt llamaba mal absoluto, mal radical. mm, Se trata de conductas que no pueden ser explicables por motivos humanamente comprensibles. No es humanamente comprensible toda la forma que toma la violación de derechos humanos. Y esta forma radical de violación, de desaparición, de tortura, de asesinato, de desprecio, de humillación, de malos tratos, todo esto que vivimos como sociedad, de control, de toque de queda prolongado, etcétera, etcétera, tiene efectos subjetivos que son muy poderosos y dañan la subjetividad. Y ese daño nos acompaña. ¿Ya? Eh, yo creo que uno de los déficits probablemente mayores de los movimientos de derechos humanos en Chile es la dificultad que hemos tenido de conversar del daño que esto nos provocó, del efecto subjetivo de la violación. Yo alguna vez lo hice en La Legua, en un proyecto cuando escribimos el libro Al golpe en la Legua. Fue muy impresionante, ¿eh? Porque eh, tuvimos un taller en que formábamos monitores para hacer entrevistas, en que participaban como 15, 20 personas y fuimos trabajando el tema de la violación. Y el resultado fue que las primeras 3 sesiones lloramos. Y, y esto fuertemente marcado por las mujeres. Lloraron y lloramos las víctimas, la forma de la violación. Y expresamos también nuestras rabias, malestares, en fin. Eh, yo cuando esto ocurrió nos provocó cierta inquietud. eh, Tuvimos que admitir después que la pena no se expresa colectivamente, es difícil. eh, el dolor se tiende a privatizar, digamos, no se hace social. Eh, por lo tanto, consultamos a alguna psicóloga en el consultorio de la Legua que nos dijo, bueno, conversen lo que les pasa. Al conversar lo que nos pasaban, hacer estas memorias, descubrimos que la agüita con azúcar es buena para la pena, que el afecto entre las personas ayuda y nos permite contener unos con otros. Fuimos haciendo el ejercicio, pero yo lo que me fui dando cuenta además de que efectivamente si no hacíamos ese ejercicio catártico de compartirnos, de contenernos recíprocamente, no íbamos al fondo del tema. Y me acuerdo que cuando estábamos cerrando ese taller, le llevé parte del poema de Arturo de Machu Picchu en Neruda cuando él termina el poema, invitando a todos a llorar años, mm, días, años, meses, años estelares, digamos, si quieran, y a que le compartan sus penas, digamos. Eh, y yo incluso un cassette Los Jaivas, escuchamos de Los Jaivas la canción, buscando decir, mira, América Latina emerge en medio del genocidio. Eh, el, el genocidio nos ha acompañado más de una vez en la historia, en nuestra propia historia.
y necesitamos ponerle nombre, necesitamos compartirlo y contenernos recíprocamente. Bueno, ese campo para mí es un campo que yo encuentro débil, que ha sido deficitario, poco trabajado por la televisión, y que al mismo tiempo ha limitado ponerle nombre a las cosas. En Chile no sabemos todavía decir que lo que vivimos fue una experiencia de terrorismo de Estado. Eso se dice en la Argentina, en Chile no se dice. Todavía en los 90 discutíamos si la dictadura había que llamarla régimen o gobierno militar, ¿ya? Y no podíamos llamarla dictadura. Es decir, nos ha tomado muchos años ponerle nombre. Entonces, nuestra cultura fundada en el encubrimiento, el eufemismo, las cosas dichas a media, en los gestos, nos ha impedido también decir, mira, esto fue lo que vivimos, esto fue lo acontecido, esta fue la ofensa a nuestro pueblo, y esta es la magnitud de la ofensa. Y aquí, por supuesto, que hay, no solo hay víctimas, hay victimarios, hay represores victimarios que necesitan ser procesados, que la sociedad necesita indicarles que lo que hicieron no está permitido, no constituye una forma de coexistencia. Y al mismo tiempo tenemos que decirle a los políticos que defienden la posibilidad del golpe de Estado, que los conflictos en la sociedad son inherentes a la sociedad y que el conflicto no se resuelve por la vía de la eliminación del otro. No es haciendo desaparecer una cierta cantidad de chilenos que se resuelve el conflicto en Chile. Y si se resuelve de ese modo, se resuelve mal. Se resuelve sobre la base de la opresión, el sometimiento y el crimen. El crimen no funda, no organiza sociedades. Son otras las formas. Si quieren consenso, de acuerdo, conversemos de consenso. Pero ese consenso supone como punto de partida nunca más, supone la justicia, supone que ciertas acciones no se pueden realizar, son injustas, van contra la posibilidad de convivencia humana fundamental, no resuelven ningún conflicto. Y sin embargo, en Chile todo eso aconteció. La desaparición es una forma política que supone que el conflicto se resuelve mediante la no existencia de los otros. No se funda ninguna sociedad de ese modo. Bueno, a propósito de lo mismo, y yo creo que para ir cerrando también, también recordaba hace pocos años, no recuerdo el año exacto, pero hubo una discusión también, porque en un libro de historia de colegio salía levantamiento militar. Entonces también viene nuevamente esta discusión, después de tantos años, que parecía que se lograba decir, al menos dictadura o al menos régimen, pero hay una suerte de retroceso ahí cuando ya empiezan a relativizar esto o poner estos otros apelativos, ¿no? Viene esta oleada tremenda de negacionismo que actualmente también a 50 años parece que es lo más fuerte que hay, una cuestión tremenda de negacionismo, de relativización de estos crímenes y entre tantas otras cosas, ¿no? Entonces, por eso, como para ir ya haciendo una especie de síntesis, de cierre, ¿cómo observaría también frente a la temática de memoria de derechos humanos en Chile por los 50 años, ¿no? El desarrollo del actual proceso constituyente que sigue en curso, ¿no? Más allá de todos los cuestionamientos que tengamos al respecto, sigue en curso, va a llegar a algún puerto, no sabemos cuál, pero lo están haciendo en paralelo a todas estas acciones que están ocurriendo en la sociedad civil, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo podría observar el desarrollo y finalmente qué es lo que quedaría, en qué pie queda el tema de memoria de derechos humanos si no hay un consenso, si no hay una aceptación desde el mismo Estado que debería garantizar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? Mira, yo incitaría por lo menos dos líneas de análisis, digamos. Una línea analítica tiene que ver con la pregunta de por qué fracasó la Convención Constitucional. Y que es interesante porque en el fondo mi hipótesis que la Convención fracasó porque no fue capaz de recrear en el curso de acción su propia legitimidad. Y la legitimidad de la Convención tenía que ver con su relación con la sociedad. O sea, en el fondo, la Convención no fue capaz de dialogar con la sociedad y especialmente con la sociedad popular respecto de cómo se reconstituyen las normas institucionales. Estuvo por debajo. ¿Ya? Y por lo tanto, fue víctima de una operación de la derecha, como la derecha lo sabe hacer. Digamos. Se aprovechó los medios, la derecha banalizó, desprestigió, mintió y por lo tanto generó un estado de ánimo favorable para rechazar
la propuesta constitucional. Después se armó esta propuesta por arriba, que a mi juicio es completamente inconducente. Lo que puede producir es simplemente que volvamos a la Constitución del 80, o una especie de Constitución del 80 con algunas mínimas reformas, pero que lo que hacen es simplemente postergar el conflicto o el tema institucional para más adelante, digamos. O sea, en el fondo, reformular. No se reformula nada del Estado, es reproducir las formas del Estado que hemos querido modificar y que hay resistencia a modificarla. Y mientras no existe una mayoría social suficiente, el Estado va a seguir siendo el Estado de raíz portaliana chilena, un Estado organizado a ejercer control sobre la sociedad, ya disciplinar a la sociedad. Y en esta fase, donde ese Estado puede ser al mismo tiempo reforzado con una lógica económica neoliberal que permite un individualismo exacerbado y una lógica de mercado capaz de dinamizar la sociedad, bueno, vamos a seguir siendo una sociedad más bien conservadora, que va a estar dominada por lógicas de mercado y de control estatal sobre la sociedad. Entonces, yo la verdad es que no veo que la solución constitucional, que puede ser de corto plazo, tenga efectos duraderos. Lo veo como una coyuntura, una coyuntura que no resuelve problemas fundamentales de Chile, y más bien los posterga hacia adelante. Por otra parte, lo que sí yo me doy cuenta es que en el campo de la memoria de los derechos humanos y de la historia reciente necesitamos muchísimos más ejercicios de historia y memoria. Necesitamos producir mayores narrativas históricas del tiempo reciente. Si no es tanto lo que tenemos, y incluso más, mucho lo que tenemos, yo pienso en la producción, por ejemplo, los tesistas nuestros, digamos, ¿no? Y no solo los USACH, de la Chile, otras universidades, hay cientos de tesis producidas sobre lo popular, pero están en los anaqueles de las bibliotecas universitarias. O sea, ese saber no está circulando. Y por lo tanto es un saber que está ahí recluido, digamos, ¿no? Archivado. Nosotros necesitamos poner en circulación esos saberes. La disciplina necesita más producción en historia reciente, muchísimo más. Y al mismo tiempo necesitamos ejercicio de memoria. Yo creo que ahí quienes hacen este ejercicio en esta línea son los profesores, probablemente. Yo al final tengo muy buena relación con los profesores de historia. Cada vez que me invitan, voy a actividades con profesores, es muy interesante, siempre me leen. Pocas veces los colegas te dicen, mira qué bueno que hiciste tal artículo, tal libro, en fin. Los profesores me lo dicen permanentemente, son mis mejores lectores, mis libros les sirven, los ocupan, en fin, ¿no? Yo creo que ese es un campo, pero habría que tener muchos otros campos. Mientras no hayan conversaciones comunitarias de memoria en los propios barrios, en las propias organizaciones, no vamos a avanzar. A mí me pareció interesante, por ejemplo, que Colo-Colo hiciera una iniciativa de memoria. Y además postuló gente de nuestra universidad, está la Karen, y entre sus asistentes está un estudiante magíster mío, digamos, el Felipe Schnacki. Encuentro súper interesante que una organización social de esa naturaleza converse sobre cómo los afectó. De eso necesitaríamos multiplicarlo por 100, por 1000 ejemplos más, digamos. Es decir, incluso todas las organizaciones deberían hacer ejercicio de memoria. Yo vengo de una familia de origen cristiana, después de izquierda, con el efecto de la represión, en fin. Y uno de nuestros hermanos, somos 5 hermanos, dijo, no, tenemos que hacer una junta. Así que vamos a hacer una junta familiar para hacer el inventario de cómo vivimos los últimos 50 años. Yo encontré fantástico que, no fui yo, que soy el historiador de la familia, surge de otro de mis hermanos. Pero yo pensaba, todas las iniciativas que puedan surgir en este campo, familiares, sociales, comunitarias, escolares, universitarias, etc., todas tienen un enorme valor, porque nos permiten conversar, hacer las conversaciones que no hemos hecho, y superar los silencios además de las víctimas, que pocas veces hemos escuchado. Sí. Bueno, yo creo que también eso es como un poco, yo creo que una invitación, ¿no? A todos, a todas, más allá de estar o no en organizaciones, a pertenecer, quizás armar sus propias organizaciones, pero también entender y ver que todos y todas igual somos portadores de memoria, como
dice por ahí en alguna cita que vi, y necesitamos inscribirla en un proyecto presente, hacerle una memoria activa y que no quede justamente encerrada, digamos, en la biblioteca, o que quede solamente en una tesis que puede dar mucho más, ¿no? Puede contribuir mucho más, y yo creo que esto tiene que ser todos los días, más allá de la conmemoración de los 50 años, años más, años menos, todos los días estar como contribuyendo desde nuestros pequeños espacios, desde nuestros pequeños lugares, a fortalecer esto, la memoria y la historia que nos toca aquí desde la disciplina, ¿no? Creo que es como también para hacer la invitación a todos a que realmente se sumen a esto de forma activa, ¿no? Que es tan necesario, sobre todo en estos días hostiles, que parece que la avanzada va por el lado más conservador de la sociedad. Entonces, como para ir cerrando con esas pequeñas reflexiones, y que, bueno, agradecerle también por su tiempo, en nombre de la cátedra nuevamente, agradecer también a todos quienes vean esto, que pueden estar buscándolo por ahí, va a quedar subido en las redes, así que lo pueden ver una y otra vez cuando quieran. Y también invitarlos a revisar el boletín que va a estar saliendo periódicamente en la Cátedra de Derechos Humanos del Departamento de Historia, de la Universidad de Santiago de Chile, por supuesto. Y bueno, nuevamente darle las gracias y despedirlo con un abrazo a la distancia, y ya nos veremos por ahí en la universidad en estos próximos días. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor. Y pueden contar conmigo cada vez que lo requieran. Super, ahí estaremos insistiéndole entonces en otra ocasión. Muchas gracias.